Les invito para que abramos nuestras Biblias en la primera carta que escribe el apóstol San Pablo, la primera carta a los Corintios que escribe el apóstol San Pablo, en el capítulo número 1. Vamos a ver los versículos 18 al 25. Cuando usted lo encuentre en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, le invito a que nos pongamos de pie. Si trajo su Biblia, entonces siga la lectura con la vista. Si no la trajo, pues aquí vamos a estar proyectando también. Pero en cuanto lo pueda hacer, se pone de pie si puede hacerlo. Si no, quédese sentadito o sentadita. No es ningún problema. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 a 25. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, y oro, Señor, para que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que la podamos atesorar, pero que también la podamos poner por obra. En este momento, Señor, conforme a tu palabra, sujetamos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, para poner atención, Señor, a lo que tú tienes para nosotros el día de hoy a través de tu palabra. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos, y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento. No sé qué piensa usted, pero pareciera que a veces Dios hace o permite que sucedan ciertas cosas en nuestras vidas que pareciera no tener ningún sentido. ¿No les ha pasado eso? Que les suceden cosas que parece que no tienen ningún sentido. Son cosas que no entendemos, y porque no las entendemos, entonces no aceptamos que vengan a nosotros. Y sobre todo porque muchas veces estas cosas ni siquiera las provocamos nosotros. Entonces, como no las provocamos nosotros y vienen a nosotros y no entendemos por qué, pues entonces las rechazamos. Y cuando eso pasa, pues entonces empezamos a sufrir cierto dolor, cierto padecimiento en nuestro corazón. Y lo primero que hacemos, ¿qué es? Culpar a Dios. Eso es lo que hacemos, culpar a Dios. Nos enojamos por algo que nos sucedió, le echamos la culpa a Dios y entonces no voy a la iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia, no me interesa ir a la iglesia. Lo culpamos de lo que nos pasa y nos preguntamos, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde estaba entonces Dios para mí? Mire cómo se comporta a veces la fe de muchos creyentes. Cuando se sienten bendecidos por Dios, entonces están bien contentos y están bien agradecidos y cantan aleluya, gloria a Dios y jijiji, jajaja, todo es miel sobre hojuelas. La vida es color de rosas. Todas las bendiciones de Dios, por supuesto, todas son bienvenidas, ¿sí o no? ¿O hay alguna bendición que Dios le quiera dar que usted le diga, oh no, Señor, no, hoy no, ya me has bendecido mucho? Ninguno de nosotros haría eso. Dios nos quiere bendecir, nosotros abrimos los brazos para que el Señor nos bendiga. Pero cuando nos pasa algo malo, esos mismos
que abrían sus brazos para recibir las bendiciones de Dios, ahora empiezan a cuestionar el buen juicio de Dios. ¿Por qué permitió Dios que pase esto? ¿Por qué Dios hizo lo otro? ¿Dónde estaba Él? Conozco el caso de un hombre, tal vez usted lo conozca también, seguramente usted lo conoce. Este hombre en prácticamente en un instante, este hombre perdió todo lo que tenía. En un instante murieron sus 10 hijos. En un instante. En ese mismo instante perdió todas sus posesiones materiales, todas. Entonces su poder económico se vino hasta el fondo. Por si esto fuera poco, todavía este pobre hombre no se reponía del impacto de haberlo perdido todo aquello. Cuando le viene una enfermedad tremenda, una enfermedad bien dolorosa, pero además indignante, hasta vergonzosa podríamos decir. De esas enfermedades donde la piel se abre y hasta empiece a oler la carne echada a perder. Y por si fuera poco, y para hacer más dramática la situación, la esposa de este pobre hombre, en lugar de animarlo y apoyarlo como debe hacer la esposa con el esposo, de acuerdo a lo que dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 33, en lugar de hacer eso, le dijo: maldice a Dios y muerte. ¿Por qué le dijo eso la esposa? Porque la esposa lo que está diciendo a este hombre, que por cierto se llama Job, lo que le está diciendo es: lo que Dios está permitiendo que pase contigo no tiene ningún sentido. Así que no tiene ningún sentido que tú sigas alabando a Dios. ¿Para qué lo sigues alabando si Él anda haciendo cosas contigo que no tienen sentido? Maldícelo y muérete, y ahí que se acabe todo. Miren nada más qué buen consejo de la esposa, ¿no? Gracias a Dios que no se menciona el nombre de la esposa aquí. Eso es para empezar, porque seguro ninguna de ustedes, mujeres casadas, se llamaría como esta mujer. O ninguna quisieran ponerle como esa mujer. Pero miren lo que contestó este hombre llamado Job cuando le dijo la mujer: maldice a Dios y muérete. Él le dijo: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Job capítulo 2, versículo número 10. Y ahí mismo, en este mismo versículo de Job capítulo 2, versículo 10, dice que Job no pecó ni con sus labios. Un capítulo antes, cuando están narrando, en el capítulo número 1, cuando están narrando lo que pasó con sus hijos y todas las posesiones, cuando él perdió todo eso, él dijo así, en el capítulo 1, en el versículo 21, Job dijo así, después de haber perdido a sus hijos y después de haber perdido todas sus posesiones materiales, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y después, en el versículo 22, dice que él no le encontró a Dios ningún despropósito. Y esa es la razón por la cual Job podía hablar de esa manera. Job podía actuar así, porque la fe de Job no dependía de cómo le fuera en la vida. Hay gente que confía en Dios según cómo le va en la vida. Me va bien, alabo al Señor. Me va mal, o Dios permite que me pase algo que no me gusta en mi vida. Adiós, Dios, ya no te quiero. Pero Job no era así. Job entendió que Dios, aunque él no lo entendiera, aunque no supiera por qué, aunque no le diera ni pies ni cabeza a lo que le estaba pasando, Job decía: Dios tiene un propósito. Si Dios está permitiendo esto conmigo, es porque tiene un propósito. No sé cuál es. No entiendo por qué deja que me pase todo esto, pero Dios tiene un propósito. Y para él, eso era suficiente. Saber que Dios tenía un propósito
y que él podía descansar en las manos de Dios. En el capítulo 42, en el versículo 10 al 17, que es el final del libro de Job, cuando usted va ahí, después de ver el capítulo 1 y ver todo lo que pasó, y después en el capítulo 2 y ver todo lo que pasó, y después en el capítulo 3 ver que llegan sus 3 amigos que en lugar de consolarlo, todavía lo pisotean más, en lugar de consolarlo. Y cuando usted llega al capítulo número 42, en los versículos 10 al 17, usted va a ver que Dios le dio el doble de todo lo que tenía. Y Job vivió lo suficiente como para disfrutar con los hijos que Dios le dio, con los nietos que Dios le dio, hasta la 4ª generación. ¿Sabe por qué? Porque Dios recompensa la fe. La fe de alguien que no cuestiona el buen juicio de Dios. Por supuesto que Job estuvo batallando porque es un ser humano y usted y yo somos seres humanos. Job estuvo batallando, pero más estuvo batallando por culpa de esos 3 amigos que nada más lo estaban molestando, diciéndole: tú eres un pecador, confiésate, arrepiéntate, vil pecador. ¿Qué clase de amigos son esos? Y Job decía: es que yo no he hecho nada malo, nada de lo que ustedes me dicen. Entonces él estuvo batallando con su fe, pero se mantuvo firme en el Señor. Y en el capítulo 42 encontramos cómo el Señor lo bendijo, porque Dios recompensa la fe y la recompensa abundantemente. No creo que ninguno de los que estamos aquí hayamos pasado ni siquiera el 1% de las cosas que sufrió Job en su tiempo. Muchos años después de Job, muchísimos años después, ahora en el Nuevo Testamento, encontramos a otro gran siervo de Dios que se llama el apóstol San Pablo. Y Pablo también había vivido situaciones por demás difíciles, dolorosas, sufrimientos, aflicciones, cárceles, azotes, naufragios, picaduras de serpientes. ¿Qué no sufrió el apóstol Pablo? Y mire cómo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué cosa? Les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este siervo de Dios que sufrió tanto por causa del nombre de Cristo, por defender la fe en Cristo Jesús, por mantenerse firme en la fe, fiel al Señor y obediente a su palabra, sufrió lo insufrible. Y él dice: si sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pablo sabía que sin importar qué situación estuviera viviendo, Pablo estaba en las manos de Dios. Y Dios no iba a dejar que él sufriera más de lo que él no podría sufrir. Y Dios lo tenía en sus manos. Así que él descansaba en eso. Descansaba en la esperanza de que estaba en las manos de Dios, no importando lo que él tuviera que sufrir. Esto es fe de verdad. Esta es una fe que no depende de las circunstancias. No es una fe que dependa de si me fue bien o si me fue mal. Si estoy contento o si ahora estoy triste. Si estoy enojado o si estoy lleno de gozo. No. La fe verdadera depende de nuestra relación con el Señor. Entre más relación con Cristo tengamos, nuestra fe se fortalecerá más. Entre más meditemos en lo que enseña la palabra de Dios, nuestra fe se acrecentará más. El apóstol Pablo dijo: porque la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios, no otra cosa, es el oír la palabra de Dios. Y ustedes que están aquí, nosotros, incluyéndome yo, lo que estamos oyendo ahora es precisamente exposición de la palabra de Dios. Es decir, en la Biblia es Dios hablándote directamente a ti. A veces uno quiere que Dios le hable directo, pero espera que Dios aparezca como si fuera un mago o Aladino o qué sé yo, el genio de la lámpara. No, Dios no habla de esa manera. Dios habla a través de su palabra. ¿Quiere escuchar a Dios? ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Lea la palabra de Dios. No espere que se le aparezca, no lo va a hacer. Lea la palabra de Dios y ahí Dios le va a hablar directamente a usted. Quítele los nombres que están ahí y póngale el suyo. Quítele Dios le dijo a los judíos y póngale Dios le dijo a usted, Dios le dijo a Oscar.
Dios le dijo a Guadalupe, Dios le dijo a Fabiana, póngale su nombre. Y va a ver cómo Dios le está hablando directamente al corazón. Sin embargo, tenemos que reconocer, sí, es verdad, Dios a veces hace cosas o permite que sucedan cosas que parece que no tienen ningún sentido, para nada. Por lo menos no tienen ningún sentido para nosotros. Pero ¿quién dijo que Dios se tiene que regir por la lógica suya y mía? ¿Quién dijo que Dios tiene que hacerlo como nosotros creemos que es lo correcto? ¿Quién dijo que usted y yo tenemos que entender el 100% de las cosas que Dios hace o permite? ¿Quién dijo eso? Que usted y yo teníamos que entenderlo. Usted y yo no tenemos que entenderlo todo. No podemos. No tenemos la sabiduría de Dios. Lo que usted y yo tenemos que hacer es en cada situación que nosotros vivamos, en la que sea, el principio fundamental es: Dios es bueno y me ama. De ahí usted empieza. Usted acaba de sufrir la peor tragedia de su vida. La peor, imagínese la peor. Y cuando viene usted a los pies del Señor, lo primero que usted tiene en mente es: Dios es bueno y Él me ama. Si usted viene con otra actitud, entonces va a querer discutir con el Señor acerca de por qué no hace las cosas Dios como usted quiere que las haga. Como si Él fuera su sirviente. Él no es el sirviente. El sirviente es usted. El sirviente soy yo. Él es el rey. Acabamos de cantar hace un momento. Él es mi rey, rey de mi corazón. Entonces, ¿quién dijo que teníamos que entender todo? Mire lo que dice el Señor a través del profeta Isaías. Dios hablando a través del profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos, está hablando Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Quién dijo que teníamos que entender a Dios? Nunca lo vamos a entender. Hay una distancia enorme entre la forma en que yo pienso y la forma en que Dios piensa. Y si yo voy a creer que yo pienso mejor que Dios, entonces estoy en un problema grave, muy, muy grave. En el capítulo 40, en los versículos 3 y 14, el mismo profeta Isaías dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién se atreve a enseñarle a Dios? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. ¿Quién le puede enseñar a Dios algo? Una cosa es que yo no le encuentre sentido a las cosas que pasan, y otra cosa es que no lo tenga. En el pensamiento de Dios sí tiene un sentido. Es verdad, Dios hace cosas que parece que no tienen sentido para nosotros, pero para Él sí. Y si para Él sí, eso debería ser suficiente para nosotros para poder descansar en Él. Entonces venimos con una actitud diferente delante de Él. En la lectura de hoy, de Primera de Corintios, el apóstol Pablo está dando una exposición acerca de ese, entre comillas, sinsentido de Dios. Las cosas que Dios pareciera que hace que no tienen sentido. Las cosas que Dios hace que pareciera que no tienen sentido. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que Dios no escogió ni a los sabios ni a los entendidos para revelarles sus planes. Cualquiera pensaría que Dios escogería a los que mejor entienden, pero Dios no lo hizo eso. En los versículos 26 y 28 dice que más bien al contrario, Él escogió a los simples, a los rechazados, a los viles, a los menospreciados, a los débiles. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios quiere que la gloria sea para Él. Porque si Dios escogiera a los sabios y a los entendidos del tiempo del apóstol Pablo para revelarles sus secretos, lo que hubiera pasado es que estos se sintieran la última Coca-Cola en el desierto. Y hoy en día pareciera que hay muchos pastores en muchas iglesias que se creen eso.
Que nada más aquí Dios habla, nada más aquí Dios hace, nada más aquí Dios salva. Ahí no le están dando la gloria a Dios, están dando la gloria a ellos. Aquí nada más suceden milagros. Lo que pasa en los tiempos de Pablo sigue pasando en los tiempos modernos. Muchos de ellos se creen los escogidos favoritos de Dios. Dios habla a través de mí solamente. No ha cambiado mucho las cosas del tiempo del apóstol Pablo. Entonces Dios no hace eso precisamente para que estas personas no se crezcan, sino para que la gloria sea para Dios. Eso para que la gente no los busque a ellos, sino para que la gente busque ¿a quién? Para que la gente busque a Dios. Así que en la mente de los sabios del tiempo de Pablo no tiene ningún sentido lo que Dios está haciendo. ¿Cómo? A mí que yo me he preparado tanto, Dios no me toma en cuenta, y a este que es uno sin letras, que no ha estudiado nada, Dios le está revelando todos sus secretos. No lo pueden entender porque Dios hace cosas que pareciera que no tienen sentido, por lo menos para ellos, pero para Dios sí. El mismo Cristo es entre comillas, Cristo es un sinsentido de Dios. Los judíos van a creer o hubieran creído por lo que vieran. Si ellos ven algo, entonces creen. Si no ven, no creen. Y los griegos sí lo pueden entender. Si entienden algo, lo creen. Si no lo entienden, no lo creen. Y hoy en día no han cambiado mucho las cosas también. Mucha gente cree por vista. Si ve, entonces cree. Si no ve, no cree. Si lo entiende, cree. Si no entiende, no lo cree. Pero la fe es mucho más que eso. Eso no es fe. Creer por lo que se ve, eso no es fe. No se necesita fe para eso. Creer lo que entiendo, eso no es fe. Yo no entiendo cómo es el misterio de la Santísima Trinidad. No lo entiendo. Y como no lo entiendo, entonces por eso no existe. Por supuesto que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser posible que sean tres pero sea uno? No lo entiendo. Pero la Biblia me enseña que tenemos un solo Dios en tres personas. Un día lo vamos a entender. Pero si Dios lo dice aquí, aunque yo no lo entienda, yo lo recibo porque eso es fe, porque es Dios hablando. Una cosa es que no lo entienda y otra cosa es que no esté bien. Si Dios lo dijo, por supuesto que está bien. Pero entonces los judíos tenían un problema. A ver, ¿cómo es posible que el Mesías de Dios sea ese tipo que pusieron en una cruz como un criminal y un blasfemo y lo mataron? No tiene sentido. Si se hubiera bajado de la cruz cuando le dijimos que se bajara, entonces hubiéramos creído. ¿Creen? Por lo que ven. Por el otro lado estaban los griegos. Y los griegos pensaban que el cuerpo humano, era la cárcel del alma. Ellos decían, el cuerpo es corrupto, está contaminado, el espíritu es puro. Entonces la única forma en que el espíritu se libre de la corrupción es con la muerte. Usted se muere, sale el espíritu es libre. Ese era el pensamiento de los griegos. Pero resulta que viene un Jesús que habla de la resurrección. Y dice, espérame, ¿este está loco? ¿Cómo va a salir el alma del cuerpo, porque es libre, y va a regresar a la cárcel otra vez? ¿Cuál es el sentido de eso? No lo entiendo, no lo creo. Ese era el pensamiento de los griegos. No tiene sentido un Dios que se muere en una cruz. ¿Cómo se va a morir un Dios en una cruz? No lo entiendo, no lo creo. Ese era el pensamiento de los judíos, este era el pensamiento de los griegos, pero el pensamiento de los judíos era creer por ver, nada más. Y ninguna de las dos cosas podemos considerar nosotros que sea fe, ninguna de las dos. El problema en la iglesia de Corinto era precisamente que la mayoría de los que formaban esa iglesia eran griegos. Entonces los griegos esperarían que Dios anunciara las buenas nuevas de salvación a través de sus grandes filósofos. Usted sabe que los griegos son los
creadores de la filosofía, los dueños de la filosofía, los dueños del pensamiento elevado. Entonces ellos esperarían que Dios hablara a través de estos filósofos para que ellos pudieran dictar discursos que llegaran a mover las emociones de las personas, que llegaran a impactar la vida de las personas. Y entonces podrían creer que Dios verdaderamente estaba hablando, porque el que estaba hablando era el gran Platón, el gran Sócrates, o qué sé yo, los grandes filósofos, en el caso de Pablo, de la época de él. Pero no, resulta que Dios no quiere hablar a través de los grandes filósofos, a través de los grandes pensadores, sino que quiere hablar a través de la gente humilde, sencilla. Increíble. Dios es así. Ellos pensaban, los griegos pensaban que el mundo podía ser cambiado por el mensaje de estas personas, porque eran personas respetables y reconocidas. Pero Dios dice que no. No es por el mensaje de ellos, es por la locura de la predicación del Evangelio. Los griegos pensaban que la manera en que ellos podían ser salvos era a través del conocimiento. Por eso estudiaban y estudiaban y estudiaban, se devoraban libros, porque entre más supieran, ellos creían que estaban más cerca de Dios y que cuando ellos murieran alcanzarían la salvación por el gran conocimiento. Pero viene un Pablo que les dice, no, esa no es la manera en que salva a la gente. La única manera es creyendo en Cristo, entregando tu vida a Cristo. Y para eso usó gente sencilla, gente común. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 13 y 14, usted va a ver ahí a Pedro y Juan, que eran reconocidos como personas que no tenían educación religiosa y que eran gente común del pueblo. Sin embargo, ya reconocían la forma en que ellos hablaban y reconocían las señales que hacían ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Gente sencilla, gente del pueblo. Pablo les está enseñando que Dios hace eso. Dios hace cosas así. En los boletines, hoy no pudimos hacer boletín, pero en los boletines usted va a ver siempre que dice, Dios no llama a los equipados, Él equipa a los que llama, para que la gloria sea de Él. Dios hace ese tipo de cosas. Dios está en control de todo. Eso es lo que está enseñando Pablo. Si Dios permite que las cosas sucedan así, es porque Él está en control de todo. Y lo único que usted tiene que hacer es creerlo y tomarlo. Y ya. Y usted va a empezar a ver la gloria de Dios. Entonces llegamos al versículo número 25. Dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y mi pregunta es, ¿será que hay algo insensato en Dios? ¿Sabe qué significa insensato? Para que tengan una idea de lo que está hablando el apóstol Pablo. Pablo dice, porque lo insensato de Dios. ¿Sabe qué significa insensato? Significa algo que no tiene sentido, algo que es una locura, algo que demuestra una imprudencia o una inmadurez. ¿Será que Dios es eso? ¿Será que Dios puede tener inmadurez? ¿Será que Dios puede ser un imprudente? ¿Será que Dios puede hacer cosas que no tienen sentido? Bueno, la respuesta natural de todo creyente es decir inmediatamente, no es posible, eso no es posible. Pablo diría, de ninguna manera, eso no es posible. Pero aquí dice que lo insensato de Dios. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué habla de lo insensato de Dios? Déjeme decirle que si usted dice, no, Dios no puede hacer nada insensato, usted tiene la razón. Por supuesto que la tiene. Pero ¿por qué Pablo está diciendo? Porque lo insensato de Dios, lo que no tiene sentido de Dios. ¿Por qué él usa esa figura? Bueno, Pablo está usando una comparación que nos enseña que ni todos los sabios del mundo, que se junten todos los sabios del mundo a exponer su forma de pensar
ni todos los sabios del mundo le llegarían a los pies, al talón, en la sabiduría a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ninguno, no hay nadie que tenga el poder y la sabiduría de Dios. No hay nadie. Así que lo que pueda parecer que no tiene sentido de Dios, no que no lo tenga, sino lo que pueda parecer que no tiene sentido, realmente es algo muy sabio que Dios está haciendo. Que tú no lo entiendas, ese es otro problema. Pero de que tiene sentido porque Dios lo está haciendo. Así que hay un contraste entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría que es de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál sabiduría cree usted que es una sabiduría perfecta? ¿La sabiduría de este mundo o la sabiduría de Dios? Usted me va a decir la sabiduría de Dios. Y yo le diría, aunque no tenga sentido. Y usted tendría que responder, sí, aunque no tenga sentido. Que yo no le encuentre sentido no significa que no tenga sentido. Sí lo tiene. Pero yo no lo entiendo porque no tengo la sabiduría de Dios. Pero también nos habla de la debilidad de Dios. ¿Será posible que tengamos un Dios débil? ¿Usted cree en un Dios débil? Pero aquí dice, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte. Y es otra figura de comparación que está haciendo el apóstol Pablo. Por supuesto que Dios no es débil. Pero Pablo lo que está enseñándonos es que si Dios tuviera una debilidad, la que sea, esa debilidad de Dios sería infinitamente más fuerte que toda la fuerza del universo junta. Ni usted ni yo nos podemos imaginar la fuerza del universo cayendo sobre una persona. No la podemos imaginar. Pero si nos la pudiéramos imaginar, todo el universo cayendo sobre una persona, en este caso sobre Dios, no le haría ni cosquillas. Nada. Dios es el que sostiene el universo. ¿Usted cree eso? Dios sostiene el universo. Entonces la pregunta sería, ¿a qué bando pertenece usted? ¿A qué bando pertenezco yo? ¿A los que creen que Dios hace cosas que no tienen sentido? ¿O a los que creen que Dios, aunque yo no le encuentre sentido, Dios sí, y yo creo en Él? Porque si usted es de los que dijeron amén, entonces usted no se deja llevar por las circunstancias que esté viviendo. En conclusión, mis queridos hermanos y hermanas, el apóstol Pablo dice, fíjese cómo, me encanta como dice en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, ¿no he escuchado esa palabra? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Para que tenga una idea, insondable significa desconcertante. Algo que usted no se espera, algo que no puede entender. Inescrutable significa que usted no puede saber cuáles son los caminos de Dios. Entonces fíjese cómo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No se pueden saber, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. A veces en la vida pasan muchas cosas que no entendemos. A todos nos pasa. Situaciones en las que estamos tentados muchas veces a poner en tela de juicio lo que Dios está haciendo. Como si nosotros fuéramos más sabios que Él. Y nos atrevemos a interrogarlo con un descaro, como si nosotros pudiéramos hacer las cosas mejor de las que lo hace Él. Lo difícil para muchos, el problema, es que al no entender lo que Dios está haciendo, y quererse poner al tú por tú con Él, lo único que hacen es debilitarse en su fe.
Y al debilitarse en la fe, se empiezan a alejar del Señor. Muchos de ellos van a regresar al mundo porque no entendieron lo que Dios estaba haciendo. ¿Y quién dijo que tenían que entenderlo? ¿Quién dijo? ¿Quién puede entender las cosas de Dios? Las cosas de Dios se reciben por fe. Hay cosas que Dios nos permite entender, pero hay muchas cosas que todavía nos son ocultas a nosotros. ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? Hoy estaba viendo en la televisión, en Facebook, que Lucas, ¿se acuerdan de Lucas, el niño que sale en la televisión, el chileno? Sanó de cáncer. Pero hay otros niños que murieron. ¿Será que Dios amaba a Luquitas, pero no a los otros niños? Dios ama a todos los niños. Pero si yo tuviera que explicar por qué Dios permitió que otros niños mueran y Luquitas no lo sé. Pero el principio fundamental de mi fe es que Dios es bueno y me ama. No sé por qué lo permitió. Lo que sé es que todos esos niños que murieron están en la presencia de Dios. Y no están pasando las cosas que estamos pasando nosotros acá. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué Dios actúa haciendo cosas que parece que no tienen sentido para nosotros? Bueno, yo encuentro en el estudio de la palabra de Dios básicamente 3 razones. Puede haber más, pero yo creo que estas 3 nos pueden ayudar a nosotros para fortalecer nuestra fe en el Señor cuando estemos pasando por cosas que pareciera que no tienen sentido. En primer lugar, Dios está probando nuestra fe. Cuando usted esté pasando por cosas que pareciera que no tienen sentido, Dios está probando la fe. No para que Dios se dé cuenta cómo está su fe. Él la sabe perfectamente. Es para que usted se dé cuenta. Porque muchos decimos que creemos en Dios, pero cuando vienen los momentos de prueba, nos echamos para atrás, nos olvidamos de Él, le reclamamos a Él. Los momentos de prueba son para ver si nuestra fe no está condicionada, no para que Dios se dé cuenta, sino para que usted se dé cuenta. Usted que dice que ama y cree en Dios. En segundo lugar, Dios hace o permite que sucedan cosas en su vida que pareciera que no tienen ningún sentido, porque Él está moldeando en usted y en mí el carácter del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios le está enseñando a usted y a mí, cuando pasan esas cosas que parece que no tienen sentido, nos está enseñando cómo actuaría Jesús, qué haría Jesús. Porque realmente a veces nosotros nos creemos más santos que Jesús, somos más rectos que Jesús, pensamos mejor que Jesús. Cuando Dios permite esas cosas, nos enseña cómo actuaría Jesús. Y siempre tenga este principio fundamental: Cristo primero amó. Antes que cualquier otra cosa, primero amó. Después aceptó y luego enseñó. Pero nosotros somos más santos que Cristo. Nosotros primero enseñamos, luego aceptamos, si aprendieron, y entonces ya los amamos porque ahora son dignos. Miren nomás cómo son las cosas. Entonces, cuando Dios permite que pasen cosas que pareciera que no tienen sentido, nos está enseñando cómo actuaría el Señor Jesús. Usted y yo tenemos que actuar como el Señor Jesús. Y en tercer lugar, cuando suceden cosas que pareciera que no tienen ningún sentido, Dios nos está enseñando a buscarle a Él. Porque el problema de muchos es que lo buscan hasta el último. Ya cuando agotaron todas las posibilidades, ¿qué más me queda? Pues tengo a Dios. Déjame pedirle a Dios, ya, pues a ver si pega el chicle. No, Dios tiene que ser nuestra opción número 1. Debe ser el primero en el que tenemos que refugiarnos, el primero que tenemos que acudir, al primero que tenemos que preguntarle, el primero que nos va a hablar. Y ya lo he dicho muchas veces, lo voy a decir una vez más: Dios nos habla a través de su palabra. No espere que se le aparezca el mago Aladino o el genio de la lámpara. No espere, eso no va a pasar. Dios le va a hablar aquí, pero hay que tomarse el tiempo para buscarle. ¿Quiere recibir dirección de Dios? ¿Quiere recibir un consejo de parte de Dios? Aquí está.
Dios le va a hablar a su corazón. Dios no hace cosas sin sentido. Todo lo que Dios hace tiene sentido. Y tal vez usted ahora mismo esté atravesando por una situación que parece que no tiene sentido. Recuerda entonces esto. El principio fundamental es: Dios es bueno y me ama. Y si está permitiendo que algo pase en mi vida que yo no le encuentro sentido, es porque me está enseñando algo. Por eso nosotros no le preguntamos al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Nosotros no preguntamos. Nosotros le decimos al Señor: ¿para qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Cómo quieres que yo actúe? Enséñame, Señor. Yo no sé qué situación esté pasando usted, pero Dios le está hablando a su corazón. Medite en lo que el Señor le acaba de enseñar hoy a través del apóstol San Pablo. Y confíe en que Dios tiene todo en control. Dios está en control. Aunque parezca que no, Dios está en control. Y confíe que igual que al justo Job, Dios le va a recompensar abundantemente si usted se mantiene firme en la fe, fiel al Señor y obediente a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos la gloria, la alabanza y el honor, Señor, por esta palabra. Señor, yo no sé qué estén pasando tus hijos ahora en este momento, en situaciones que pareciera que no tienen ningún sentido. Enséñales, Señor, muéstrales lo que nos has enseñado hoy a través de tu siervo Pablo, para que nuestra fe, Señor, en ti crezca y se fortalezca, para que nuestra relación contigo sea una relación que nada ni nadie la puede quebrar. Nuestra relación, Señor, no depende de las circunstancias, no depende de que nos vaya bien, ni depende de que nos vaya mal. Nuestra relación depende de cuánto te amamos, porque tú ya nos has amado primero, tú nos amas primero. Háblanos, Señor, entonces a nuestros corazones, no para que podamos entender lo que seguramente no vamos a entender, pero para que podamos actuar conforme enseña el consejo en tu palabra. Y entonces sí podamos decir: Dios no hace cosas insensatas. Pero si lo hiciera, lo insensato de Dios es más sabio que toda la sabiduría humana junta. Y poder creer y declarar que Dios no es débil, pero si lo fuera, si tuviera alguna debilidad, ni lo más fuerte y sólido del mundo podría contra esa debilidad de Dios, porque tú estás en control de todas las cosas y porque tú me amas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos, y el pueblo de Dios dice amén. Y si usted cree esta palabra, denle un aplauso al Señor fuerte esta tarde.